tardes, saludos cordiales, mis estimados participantes. Espero se encuentren bien. Quien les habla es su facilitador, Dustin Martínez. Sean todos bienvenidos. En el día de hoy, en nuestra cátedra de necesidades educativas especiales, vamos a desarrollar la siguiente temática. En nuestra unidad uno, formación docente, necesidades educativas especiales y adaptaciones curriculares. En este espacio, mis estimados participantes, vamos a desarrollar la siguiente temática. Cuando hablamos de formación del docente, tomamos como referencia el concepto de Invernor en 1989. Invernor expresa que la formación docente está basada bajo una planificación de la formación que el docente va a implementar dentro de su espacio de aprendizaje y cómo lo establece las políticas educativas. Por tanto, será necesario que el docente planifique en función a los intereses y necesidades del niño, cómo corresponde la evaluación psicoeducativa que desarrolla en los diferentes espacios de aprendizaje para poder dar una respuesta educativa como lo exige el programa de educación primaria. En el caso del estudiante con discapacidad, el docente debe situarse en la realidad de la condición del estudiante, poseer una sensibilización que hará una coyuntura que atraviesa a través de la forma o la didáctica que va a implementar para cumplir con todos los elementos que den sentido a la atención integral del estudiante con discapacidad y pueda lograr así su prosecución escolar. Aunado a ello, la formación docente en lo espiritual, Artiaga 2020 menciona, es conveniente que todo docente tenga conocimiento que cada niño responde de acuerdo a sus intereses y necesidades. Esto toma conciencia de lo que es la materia en la que él está desarrollando e implementando en su clase, donde tomamos el cuerpo, mente y alma y espíritu de ese niño para así poder implementar todos los conjuntos o mecanismos de que el docente de su desarrollo espiritual pueda implementar e interiorizar la capacidad de implementar recursos, valores, cualidades espirituales para mejorar un funcionamiento óptimo en el bienestar del estudiante con alguna condición de discapacidad. Para ello, para ello es primordial que se tome en cuenta el perfil del docente de educación primaria, en el cual él tiene que reflexionar, ser dinámico, flexible, espiritual e innovador, creativo, investigador, con una formación amplia en el área de educación especial que le va a permitir ser garante dentro del espacio de aprendizaje. Todos estos elementos son primordiales porque demuestran la dinámica y la flexibilidad que el docente imparte en algún estudiante con discapacidad o necesidades educativas especiales, la forma de cómo él va a desarrollar esa parte espiritual, la parte innovadora y la creatividad influyen mucho en este proceso de enseñanza. Es decir, de allí va a propiciar una investigación acerca de las capacidades y destrezas que se evidencian en ese estudiante para poder realizar una adaptación curricular en función a sus intereses y necesidades. Por otra parte, el enfoque transdisciplinario, Valverde, Ayate, Pascual y Fandiño en 1989 nos hablan de que el equipo transdisciplinario está formado por profesionales que tienen conocimientos óptimos en diferentes áreas, en el cual ellos van a hacer una mediación, engranajes de los conocimientos para cumplir una meta con el estudiante con alguna discapacidad o necesidad educativa especial. Igual que en el caso del enfoque interdisciplinario,
puede ser implicado solamente por grupos constituidos y consolidados y con un importante común denominador de conocimiento. Por ejemplo, neurólogo, psiquiatra, terapista del lenguaje, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, docente especialistas. Cada uno de estos miembros van a emplear un conjunto de conocimientos acerca del nivel de funcionamiento del estudiante, en el cual establece sus creencias, valores, hacer un abordaje psicoeducativo en la situación de los diferentes roles o estatus que debe cumplir cada una de sus disciplinas para ser puesto en práctica en la institución educativa donde está inmerso el escolar con alguna condición de discapacidad. Para ello, en tal sentido, Rubiano y Lozada 2015 señala: el profesional de la docencia está ganado a la inclusión requiere doblemente de una formación que ajuste a las necesidades educativas de cada uno de sus educandos, que le permita observar, interpretar cada una de las señales que ellos imitan, que valoren sus dificultades, cualidades o potencialidades, que se entiendan todos los estilos o formas de aprendizaje, es decir, que exista una coherencia en lo que se sabe tanto a nivel de sus conocimientos académicos, pedagógicos, como en puesta en práctica. Es decir, Rubiano y Lozada buscan en este apartado que el docente observe cada una de las particularidades que se observan en el estudiante, que tome en cuenta sus habilidades y destrezas, intereses y necesidades, y ahí va a abordar una planificación que tiene como objetivo potenciar esas habilidades y destrezas para la inclusión del estudiante con discapacidad o necesidades educativas especiales mediante una adaptación curricular que pueda entender las diferentes formas o estilos de aprendizaje para que su rendimiento académico sea óptimo dentro de la práctica pedagógica impartida por los docentes dentro del espacio de aprendizaje. La UNESCO, en el informe de monitoreo de educación para todos del año 2005, Blanco 2006, habla, establece tres elementos para definir una educación de calidad: el respeto a los derechos de las personas, la equidad en el acceso de los procesos y resultados y la pertenencia a la educación. Una educación pertinente que tiene el alumno como centro, adecuando la enseñanza a las características y necesidades de lo que él sabe y siente, lo que él está meditando dentro de su entorno sociocultural y promoviendo un desarrollo de sus distintas capacidades, potencialidades e intereses. De allí parte que los alumnos no perciben la pertinencia de contenido en relación consigo mismo y con su contexto. Se motivarán si el aprendizaje nos es puesto en práctica. En este informe de monitoreo de la educación para todos en el año 2005 influye mucho el ritmo de aprendizaje de los estudiantes porque abarca el derecho a una educación con igualdad de oportunidades, con esa intervención pedagógica que la docente de aula implementa para que el alumno desarrolle su proceso cognitivo al observar, inferir, clasificar, establecer semejanza y diferencia de lo que sabe y siente, y va a meditar todas las oportunidades que su contexto sociocultural le está promoviendo para así desarrolle sus capacidades, potencialidades y no se sienta excluido y más bien se sienta incluido y pueda disfrutar de todas las oportunidades que se están observando dentro de su espacio de aprendizaje. Cuando hablamos de la conceptualización y política de la educación especial 2017 señala que las personas con necesidades educativas especiales como un ser social, como características biopsicosociales, que lo identifican de una manera particular con una condición que lo hace diferente desde el punto de vista educativo. El concepto de necesidades educativas especiales, los docentes de aula regular o media densificado, educación inicial, tienen que tener presente el desarrollo biopsicosocial del estudiante con necesidades educativas especiales, en el cual tiene sus particularidades de una característica establecida dentro de su ritmo de aprendizaje, en el cual se le ofrece
condiciones de oportunidades que le van a permitir incluirse al aula de clase como el resto de sus compañeros. Cuando hablamos de estos procesos, hablamos de las adaptaciones curriculares. Es una intervención educativa en el cual establece parámetros diferentes de adecuar los contenidos que emana el currículo correspondiente al grado que el estudiante cursa, con el fin de responder a sus intereses y necesidades. Esa adaptación curricular se desarrolla de forma individual, según la necesidad del estudiante, que de una forma muy concreta va a modificar todos los contenidos que van a ser prescritos en el currículo. Esa adecuación curricular me va a permitir a mí suprimir todos esos elementos, sustituirlos y añadir elementos que estén acorde al estudiante. Por ejemplo, una adaptación curricular de un niño de quinto grado que presente alguna dificultad en el aprendizaje o discapacidad, se pueden establecer estándares evaluativos correspondientes al curso. Si es más favorable, bajarle el ritmo del contenido o adecuar contenidos del grado por debajo al grado que está cursando. En este espacio observamos la adaptación curricular que podemos empleada en todos los espacios de aprendizaje. En este espacio podemos observar que el propósito de esta planificación es familiarizar al estudiante con cantidades numéricas de 3 dígitos a través de ejercicios prácticos de valor de posición para que logre dominar las cantidades de acuerdo a la ubicación de dígitos y conteo de los mismos. De igual manera, orientarlo en la escritura para mejorar el tamaño de su grafía mediante la transcripción de textos cortos. En este espacio se establece la semana, el nombre del escolar, en la planificación, las actividades, instrumentos, indicadores y observación. Allí se puede observar que en las acciones que se plantearon en este estudiante con dificultad de aprendizaje, leer de texto, la colección bicentenaria, el libro Matemáticas, Aventura de la pata caliente. Esto motivará a la ilustración del texto. Se le explicará con un abaco la conformación de las cantidades de 3 dígitos para descomponerlo en su valor de posición. Descomponer cantidades de 3 dígitos, transcripción de textos de los libros cardenalitos y transcripción de palabras del pizarrón. El instrumento que se va a desarrollar es un registro descriptivo, los indicadores que se descompone, cantidad de 3 dígitos, transcribe textos cortos, las observaciones y logró lo planificado en la semana, que le va a permitir al docente registrar esa planificación. Todo esto es tomado en cuenta a través de las áreas de aprendizaje que se adapten en la planificación, como lo establece el currículo de educación primaria. Aquí hablamos de lenguaje y comunicación y cultura, eh, matemáticas, ciencias naturales y sociedad, ciencias sociales, ciudadanía e identidad, educación física, deporte y recreación. Todas las adaptaciones curriculares van engranadas de acuerdo al proyecto de aprendizaje que están desarrollando, la finalidad y los contenidos que se van a desarrollar en la planificación puesta en práctica. A su vez, observamos la articulación en esa planificación de los pilares: aprender a reflexionar, aprender a crear, aprender a valorar, aprender a convivir y a participar. Todos estos elementos tienen que ser inmersos en el desarrollo de las actividades que van a accionar al estudiante con necesidades educativas especiales o discapacidad a comprender el desarrollo de actividades planteadas por su docente aula regular. En los ejes integradores que corresponden allí, en ese apartado también es ambiente, salud integral, interculturalidad, tecnología de la formación y comunicación y trabajo liberador. Son los componentes que se van a establecer en el desarrollo de esa planificación, siguiendo lo planteado en el proyecto de aprendizaje. Estos elementos son primordiales para ser tomados en práctica dentro del proceso de enseñanza. Muchas gracias por su atención. A continuación voy a explicar las actividades que se van a desarrollar en la materia. Cualquier duda, cualquier inquietud, me escriben al privado en el aula virtual para poder solventar cualquier contrariedad que incida en el desarrollo de las actividades planteadas en el curso.
En la primera actividad van a encontrar en el material recursos de aprendizaje que son las necesidades educativas especiales, glosario de términos de educación especial, historia de la educación especial en Venezuela. Vamos a desarrollar la primera actividad sumativa, que es una infografía, historia de la educación especial en Venezuela, y una actividad formativa que tiene relación con un foro acerca del rol del docente para atender estudiantes con discapacidad en el aula regular. En la segunda actividad, que sería el módulo 2, en los recursos de aprendizaje van a observar lecturas de consejos para docentes para atender discapacidad, formación de los docentes para atender la discapacidad, videos informativos. En la segunda actividad vamos a desarrollar unas notas de corner. En las instrucciones que están establecidas en el aula virtual, van a observar un video tutorial de las notas de Corner y los contenidos que van a desarrollar, que es formación del docente para atender discapacidad, papel de la familia ante un hijo con discapacidad, qué es discapacidad y qué son necesidades educativas especiales. Dentro del mismo módulo, todos van a desarrollar un glosario de términos empleados en la terminología de educación especial en un documento Word, donde van a colocar cada letra con un concepto que se relacione a la terminología de educación especial. En el módulo número 3 vamos a observar los conceptos de trastorno neurodesarrollo, equipo interdisciplinario de educación especial, los áreas de atención de la modalidad de educación especial, y la actividad número 3 sería una exposición oral. En la exposición oral vamos a desarrollar el tema de la definición de deficiencia intelectual, definición de trastorno espectro autista, definición de impedimento físico-motor, definición síndrome de Down, definición de dificultad de aprendizaje, definición de deficiencia visual y auditiva, función del equipo interdisciplinario de educación especial. Aquí debemos abordar en cada terminología las causas, características y abordaje psicoeducativo. Allí en un documento Word desarrollarán la portada, el título, que sería Terminología de Educación Especial, entre paréntesis exposición, y enviarían el link de YouTube para poder acceder a su exposición y poderla ver. Finalmente, en el módulo 4 vamos a observar el material de recursos de aprendizaje, que sería el rol de la familia para atender discapacidad, adaptación curricular, pero en video informativo, y haríamos una red semántica. En el aula virtual está el tutorial de cómo se elaboran las redes semánticas, que es una adaptación curricular, tipo de adaptación curricular, qué estrategias didácticas se pueden emplear para realizar una adaptación curricular en un cuadro. Harás una planificación como si fueras a aplicar a un estudiante con discapacidad. Un caso fortuito, donde lleva un objetivo, una estrategia, la actividad, recursos, tiempo y evaluación. No desarrollarás la estrategia, solo harás la planificación para constatar los aprendizajes alcanzados en esta unidad. Sin más que hacer referencias, se pide su facilitador. Cualquier duda o cualquier inquietud me escriben al aula virtual. Y con gusto responderé todas las inquietudes o dudas correspondientes a la materia. Sin más que hacer referencias, se despide su facilitador. Nos veremos en una próxima oportunidad. Muchas gracias por su atención.